Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad estamos en familia con nuestro querido Hugo, que es parte de la casa, no del mobiliario, que es como se dice en forma despectiva, sino que muy de lo profundo, es parte de casi copropietaria de este lugar. El alma de esta literatura. Es el que le pone la risa, y nosotros que somos tan alta literatura y somos fomes. Gracias a todos los que nos van a ver, les vamos a hablar hoy de... Es el último, ¿verdad? Es el último, sí. El último publicado. Sí, por eso tengo la confusión, tanto de hablar cosas extraoficiales con Hugo, se me va la onda y yo sé que hay un par de libros por ahí dando vueltas que todavía no se publican, pero este es el último publicado, la última publicación de nuestro queridísimo amigo Hugo Riquelme Becerra, antes de mandarse a cambiar al norte, a hacer precisamente una gira de promoción, que va a estar además en el lugar en donde está ambientado el libro. Porque este libro es un libro mentiroso. Porque si todos los que, bueno, no, mucha gente cree que es un libro sobre Lucibel, pero es un libro con Lucibel, con la música de Lucibel como acompañamiento de un proceso de crecimiento, de un proceso de entender las cosas del mundo, las cosas feas porque era pega. ¿Qué cosa? Y tú ir a trabajar. ¿A Mejillones? Sí, pero era como un trabajo, no trabajo. A ver. ¿Cachai? Claro, Porque, sí, claro, el libro lo cuentas un poco. Pero... Claro, lo que pasa es que, a ver, yo soy antofagastino por elección, ¿cachai? O sea, yo crecí en Antofagasta, me crié, me malcrié, hice toda mi infancia, enseñanza media, universidad, primero muchos años de trabajo. Y Mejillones siempre fue el lugar al que tú podías ir de vacaciones, pero no necesariamente a veranear, ¿cachai? Porque en el norte tenés verano casi todo el año. Entonces a Mejillones podías ir prácticamente todo el año a la playa, a una tarde de encuentro, si bien Mejillones está a 1 hora de Antofagasta, no está tan lejos. Entonces este ir a trabajar, pero no trabajar, eran mis vacaciones de verano, ¿cachai? Y que yo decidí irme a un lugar en donde, si yo quería, podía trabajar, que era el centro vacacional que estaba de la Fuerza Aérea que estaba en Mejillones, que está en Mejillones, todavía existe, y solamente elegí ir a trabajar porque mi papá se estaba haciendo cargo de la administración del casino, del centro recreacional. Yo podría perfectamente haber ido a pedir una cabaña como hijo de, ¿cachai? Y haber estado una semana de guata al sol sin hacer nada también. Y en ese viaje tú te llevas, para la gente que no ha leído aún el libro, se lleva como posesión casi única, además de la toalla y las cosas que uno lleva normalmente a esos lugares, era un cassette. Un cassette, sí. Mira, del año que estamos hablando, para que se vayan haciendo la idea. ¿De cuánto que no están los cassettes? Como de los 90, ¿no? El último cassette que me compré yo fue como el 2002. Claro, fines de los 90, principios, ya, pongamos mediados del 2000, o sea que estamos hablando igual de hace 15, 20 años. Más o menos, sí. Y ahí pasan muchas cosas, entre ellas este encuentro con el amor o el desamor. Con ambas cosas. O sea, es que como que me fui arrancando de uno y encontré el otro, después era como muy raro. Y ahí es donde entra eso que le decimos a usted que es como mentiroso el librillo. Porque ahí entra la conjunción que hace muy bien Hugo de... Incluso vienen trozos de extractos de las canciones, no necesariamente para colocarnos en perspectiva, sino que porque también te aprendiste de que no necesariamente significaba... Sí. Lo que uno cree, que yo también lo creía, ojo, yo también creía que significaba otra cosa, pero bueno, esa es la gracia del libro. Sí, bueno, y eso también es como la gracia de mostrar las diferencias en los tiempos, en la época, ¿cachai? Porque, claro, yo tengo una hija, mi hija tiene hoy día 18 años, está a punto de cumplir 19, y ella no conoce los cassettes, ¿cachai? Los CDs ya son anticuados para ella, ¿cachai? O sea...
La época de pendrive y todas estas cosas de ahora. Ni siquiera, o sea, los pendrives también eran una cuestión También, antigua para no, ellos. sí, Si los pendrives estuvieron de moda o funcionaron mucho en la época en que mi hija recién había nacido. Después de eso vino toda esta cuestión del iPod, ¿cachai? Y después de esto ya empezaron a salir los celulares que eran capaces de reproducir música en MP3, ¿cachai? Y después de eso ya nos fuimos al Spotify, con el streaming y todas estas plataformas. Entonces son formatos como bien... olvidados un poco, pero que tenían su magia, ¿cachai? Porque efectivamente el motivo por el cual yo decidí usar las letras de las canciones originales para ir cortando ciertos momentos, más que intercalando párrafo, canción, era como intercalar un momento con un pedazo de la canción y luego volver a contar otra cosa, porque tal como lo mencionáis tú, en aquellos años que teníamos apenas el cassette o el librillo que venía en el cassette, el CD, los que se compraron CD, no olvidar que de Viajar hubo CD recién después del 2004, antes de eso estaba solamente en formato cassette. Nosotros teníamos solamente ese acceso, ¿cachai? Entonces ese acceso te daba la letra, pero la letra no te daba el contexto, porque claro, las letras de Lucybell, si bien es cierto, no son letras complejas, siguen siendo letras bastante crípticas. Y tú no tenías... Interpretables. Demasiado interpretables, ¿cachai? Y también era un momento en el que no tenía un acceso tan fluido a internet. O sea, en el 2002 yo todavía usaba Virtualia, ¿cachai? El salón de chat de Virtualia y me conectaba a internet por teléfono, ¿cachai? Por el cable telefónico todavía no existía, como no tenía todavía acceso a ese internet más rápido con los roam y todas esas cuestiones. Y no tenía tampoco tanto acceso para investigar. A lo más tenía ahí una página que nuevamente te daba las letras de las canciones. Entonces, tú te quedabas con lo que la canción significaba para ti, con lo que tú podías entender. Y lo que hice en el libro fue jugar un poquito con eso. Mi punto de vista, porque el libro está narrado desde mi yo adolescente, de 16 años, la interpretación que yo le daba a esa edad a la música, lo que yo sentía que significaban para mí las canciones y el contraste con lo que realmente está diciendo la canción. Y es que hoy día, ya más viejo, habiendo adquirido herramientas de vida, ¿cachai? Y también con el acceso a internet, con el acceso a ver entrevistas, a escuchar de primera fuente de la misma banda, historias que tengan que ver con los procesos cuando grabaron tal canción, cuando la estaban escribiendo, cuando compusieron X tema, ¿cachai? Tú empezás a entender unas cuestiones que decís como, andaba súper perdido con lo que yo creí que decía la canción, pues. Y a veces es hasta como decepcionante, ¿cachai? Pues es más entretenida la historia que tú tenías ahí con la canción que lo que realmente significaba. Pasa mucho, muchísimo, más de las veces que a uno le gustaría incluso. Todo uno que llama, es más viejo aún, puede haber pasado 30 años jurando que la canción era de tal cosa y te gustaba precisamente por eso. Y no era. Y un día se le ocurre a alguien traer al cantante y te dice, no, en realidad la hice en la ducha y estaba pensando en un gato. Bueno, acuérdate de esta talla que cuenta siempre Sting. No, pero no es Sting, ¿no? El que la canción está Everything You. Sí, ¿no? I'll Be Watching You se llama la canción, creo que por ahí. La cosa es que siempre cuenta que en Australia estaba de vacaciones y se encuentra con un matrimonio que estaba celebrando su luna de miel y se acerca a decirle, oye, esta canción que tú compusiste, nosotros la tocamos en nuestro matrimonio y te queremos dar las gracias por eso. Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso si esa canción habla completamente de un ser obsesionado con alguien, ¿cachai? No es de amor. Pero claro, tiene que ver con que uno a veces conecta con ciertas palabras, con ciertas frases y se olvida un poquito de lo demás. En esa época era... Ahora yo sé que tú eres fan de Lucybell, lo descubrí tarde, pero en esa época no. Era incipiente. No, igual era fan. No, en esa época de hecho, en esa época era más fan de Lucybell que ahora. Y ahora no es que no sea fan ahora, lo que pasa es que cuando yo me vine a vivir a Santiago en 2016 hice como un borrón y cuenta nueva y empecé a escuchar un montón de cosas, de música nueva, de hecho, y me olvidé de mucha música que escuchaba en Antofagasta. Hice como un cambio de vida súper radical y prácticamente empecé de cero. Y una de las cosas que olvidé era que escuchaba Lucybell. Mira tú. Y de Lucybell me volví a acordar cuando tuve la conversación con Isabel. Esa era mi próxima pregunta. Entonces no me mates las preguntas. No, en esa época yo era fan de Lucybell, muy fan de Lucybell, pero era fan de Closet.
porque yo también en esa época, estamos hablando, a ver, yo llegué a vivir a Cerro Moreno a los 14 años, de regreso, mi segunda etapa de vida en Cerro Moreno, y el Cerro Moreno, a ver, Cerro Moreno es una base militar, ¿ya? Es una base militar en donde viven por lo menos 800 funcionarios con sus familias. Entonces no es una población muy grande y comprenderás que niños de la edad nosotros alcanzábamos a llenar un curso en el colegio, ¿cachai? Pero ese curso yo los conocí en kinder. Luego mis papás se fueron a vivir a la ciudad de Antofagasta y por lo tanto yo dejé de estudiar en ese colegio para estudiar en los colegios de Antofagasta y dejé de ver a este grupo que siguió juntos hasta octavo básico. Y yo en octavo básico volví a este colegio porque mis papás me volvieron a inscribir en el colegio de Cerro Moreno y yo vi a mis compañeros de curso en kinder y después los volví a ver en octavo. Y obviamente ya en octavo eran personas súper distintas a las que yo recordaba de kinder, porque me acordaba de muchos de ellos. Y ellos ya tenían una relación y una fraternidad súper... Con pinche. Mucho, se conocían de toda la vida. Y sobre todo ese daño, uno forma... Exacto, los lazos y todo. Y yo venía llegando de afuera, pero igual me reconocieron como que alguien que sabían que pertenecía, pero que todavía no sabían cómo encajarme dentro del grupo, ¿cachai? Entonces yo llego a este mundo y me identifico de los 20 amigos que tenía, me identifico con un grupo que son el grupo de los 5, que viene próximamente en una novela, el grupo de los 5, que eran 5 metaleros, ¿ya? Y yo en esa época ya venía escuchando Metallica, Pantera y Sepultura. Entonces yo dije, acá estamos, ¿cachai? Este va a ser mi lote. Y el grupo de los 5 eran todos más viejos que yo, ¿cachai? Entonces eran metaleros más viejos que yo y yo no iba a llegar a decirles que me gustaba Lucibel. Si ellos escuchaban música que si se lograba entender lo que cantaban era mala música, ¿cachai? Si se lograba leer el nombre de la banda en la carátula del cassette ya era una mala banda, ¿cachai? Entonces no, yo escuchaba Lucibel en mi casa, súper encerrado y con audífonos, ¿cachai? Entonces, claro, yo era muy fan de Lucibel en esa época, lo había visto en vivo ya, de hecho, un año antes del concierto de lo que se narra en el libro, y me conocía la historia de la banda, me conocía la historia de los integrantes, me estaba poniendo al día porque estaba recién pasando, pero me estaba poniendo al día de por qué se habían ido dos de los miembros originales y había llegado uno nuevo, ¿cachai? Como que no entendía muy bien qué había pasado porque en esos años los cagüines no te llegaban al norte tan rápido, ¿cachai? No había un SQP de la música como para cachar, y tú tenías que comprarte la TV novelas, ¿cachai? La TV gramas para poder intrusiar ahí y saber qué pasó y por qué rompió la banda, ¿cachai? Entonces sí, pues yo en esa época era muy fan de Lucibel, y yo diría que mi yo adolescente era mucho más fan de Lucibel que mi yo adulto, ¿cachai? O sea, yo hoy día soy capaz de hablar de Lucibel del pasado, pero me cuesta un poquito hablar del Lucibel de hoy porque fueron 7, 8 años en donde no les seguí la pista, ¿cachai? Entonces no sé en qué estuvieron, no sé qué proyectos hicieron, ¿cachai? No sé, pero me contáis canciones nuevas y el último disco de Lucibel que yo escuché así como con muchas ganas fue el Comiendo Fuego, ¿cachai? Igual más adelante que... ¿Cachai? Porque después... Y el Comiendo Fuego fue el primer disco que tuvo con el Cote Fonseca, que es el baterista actual. Y luego de eso vinieron varios discos en vivo, o sea, yo sé que salió el Sesión Primitiva, ¿cachai? Que es como al otro lado del Sesión Futura, y de ahí no tenía más noticias de Lucibel hasta que me acordé que me gustaba Lucibel, que fue suerte de esta precisamente con la parte que tenemos que nosotros aprovechar para felicitar, y no porque esté acá, a la Piedra Redonda Ediciones, que está sacando un catálogo muy interesante en esta colección Disco Rayado. Este es ya el quinto, ¿sí? Oh, estás muy al tanto tú. Obvio. Que yo también tengo que hacer esa pieza, entonces hago como que la pienso, pero ya la tenía anotada. Es el quinto libro que pertenece a esa colección y del cual hemos estado con casi todos los autores acá, porque estuvimos en una presentación de ellos como bloque. Muy buena gente, no como los dueños de la editorial, que es otra cosa. Bueno, está Isabel Machado entre el público acá, así que aprovechamos de felicitarla por el trabajo que están haciendo, que es un trabajo muy, muy acucioso, muy delicado y con una mirada fresca, yo diría, a pesar de que yo no sería como el target de la colección. ¿Por qué no? Porque estoy muy viejo, ¿no? No. Porque después te voy a mencionar algunos comentarios que me han llegado de gente que no le gusta Lucibel y que leyó el libro. Porque me da la impresión de que es como más para
treintones, cuarentones o para iniciados. Y yo ya como que vengo de vuelta en el segundo anillo del calendario maya. Pero sí, pero me ha gustado todo porque lo he leído todo. Y Para ti era como más el target del libro del Pancho. sí, El libro del Pancho es más cuarentón. sí me gustó mucho. Yo creo que mi favorito por banda es el de los tres. Pero como libro me gustó muchísimo El de Pancho es muy el de bueno. Pancho Ortega sobre los prisioneros. Y no enganché mucho con el de Pato Jara. Y eso que yo me creo rockero, pero yo estoy un poquitito viejo para ese rock en particular. A pesar de que tuve mis momentos con Pantera y Sepultura como todos los tuvimos, pero yo ya lo dejé hace rato y creo que llegué hasta Meteora. Pero por ahí ya, Eso es muy viejo. como nu metal le llaman, ¿no? Y ahora está el nu metal, ya no existe. No Pero, era nunca existió. Bueno, ese es un error en la Matrix, nunca pasó. pero esta colección está muy buena, muy interesante, así que si pueden por ahí, no están muchas librerías, así que afortunadamente puedo decir que vengan aquí a Leo Cuartal y los tenemos todos. ¿Cómo llega Hugo Riquelme a Disco Rayado? A ver, no solamente cómo llegué, sino que todo lo que ha pasado con el libro ha sido una cadena de casualidades muy ventajosas, la verdad, como muy positivas. A ver, el año pasado, como en julio más o menos del año pasado, la Antonella Esteves me invitó a participar del ciclo Cuestión de Gustos que se estaba grabando por un proyecto de Fondar para el canal de televisión de la Radio Universidad de Chile. Que era un ciclo de entrevistas a autores y autoras menores de 40 años. Estaba justo. Y entré, no, el año pasado estaba menos justo que ahora. y entré en ese ciclo en donde, y uno de los requisitos para ir a la entrevista, tú tenías que llevar 3 lecturas recomendadas. Ese era el argumento. No tenían que ser ni libros del año, ni libros chilenos, nada. 3 lecturas que tú quieras recomendar en ese momento. Y a mí me costó un montón porque yo no soy una persona que tiene favoritos. O sea, si me preguntáis cuál es tu banda favorita hoy día, escucha, me va a costar darte un nombre porque va a depender mucho del estado de ánimo que esté en el momento que me preguntéis cuál es la banda que más me está gustando, ¿cachai? Y con los libros me pasa parecido. Entonces yo dije, ya, en vez de hacer una lista de libros favoritos que quiera recomendar, voy a recomendar los 3 libros que he leído este año que me han gustado más. Esa fue como mi solución a la ecuación que me planteó la Antonella. Y los 3 libros que recomendé fueron uno de McEwan, La cucaracha. Recomendé Pateando piedras de Los prisioneros, del Pancho Ortega. Y no me acuerdo el otro que recomendé, era un tercero que era... Se me fue la onda. Ya, no me acuerdo. Me voy a acordar después cuando ya estemos como en 10 preguntas más adelante, ahí me voy a acordar el nombre del libro. Y me van a retar porque es de una escritora que conozco y que es muy amiga. Pero yo recomendé el de Pancho Ortega. Entonces me acuerdo que pasó el tiempo después, está como en octubre, más o menos salió al aire la entrevista, y la Isabel la vio. La Isabel vio la entrevista y no sé si fue en la primavera, en la furia del libro que hubo en diciembre o antes, Isabel me comentó que había visto el video, que le había gustado, me dio las gracias por haber recomendado el libro, me preguntó si es que podía ocupar el extracto del libro para usarlo de promoción para la colección, y nos pusimos a conversar. Yo justo estaba atendiendo el stand con la Triple Alianza, ahí en la furia del libro del año pasado, en la casa acá en el GAM, y yo de reojo vi que había alguien mirándome, porque yo estaba atendiendo a una persona. Estaba ofreciéndole pastores de orto. Y cuando la persona se va, se acerca a esta persona que yo veía de reojo y era Isabel, ¿cachai? Entonces se presenta, soy Isabel, me contó quién era, ¿cachai? Qué es lo que estaba haciendo. Y me habló, me dijo que gracias por lo del libro, que le había como llamado la atención la forma en que yo abordaba el trabajo de escribir. Y dentro de toda esta conversación me preguntó si es que estaba en algún proyecto, ¿cachai? Y yo dije, bueno, yo ya sabía que era La Piedra Redonda, ¿cachai? Y lo sabía porque yo había escrito antes una novela que se llama Yo maté a Kurt Cobain, que todavía no está publicada, y en algún momento se me pasó por la cabeza escribirles como para decirles tengo esto, pero no lo había hecho.
Y, y le mencioné este libro, y Isabel me dijo, ya, pero la colección como que se trata de libros de música chilena, aunque estamos pensando en abrir la colección, en abrir otras colecciones, entonces veamos qué pasa. Y ya, y la cuestión es que quedamos en conversar, pero yo soy revolado, entonces yo no le dije cómo te contacto, nada de eso, sino que fue como que ya, todo bacán, bacán, listo. Yo seguía atendiendo la feria, Isabel siguió mirando los otros stands editoriales, y pasaron como 3 días, y yo me quedé pensando en eso, oye, ¿qué podría ofrecerle? Y de pronto me acordé, y de verdad que fueron 3 palabras que se me vinieron a la cabeza, va a sonar así como tráiler de película, pero se me vinieron 3 palabras a la cabeza, fue verano 2001, un cassette, mejillones. ¿Cachai? Y yo dije, claro, me acuerdo de ese verano completo cuando me fui a trabajar, y lo único que me llevé fue el cassette de Viajar de Lucibel. Y todo lo que me pasó ese verano, de verdad, todo lo que me pasó ese verano tenía que ver con el cassette porque yo lo escuchaba todo el día, entonces estaba como metido dentro de la música y todo lo que me pasaba yo lo relacionaba con alguna parte de alguna canción, ¿cachai? Estaba como muy, muy, muy pegado. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba en una feria de libros en el Centro Cultural Las Condes cuando dije, le voy a escribir, no, miento, le voy a preguntar a Francisco cómo contactar a Isabel. Y le mandó un WhatsApp a Pancho Ortega y le pregunté si tenía algún correo de Isabel. Y Ortega me dijo, toma, ahí está su celular, escribe. Y yo estuve todo el día, así como, le escribo, no le escribo, le escribo, no le escribo, le escribo. Y después de eso fue como, ya, voy a redactar el mensaje. No, es que está muy formal, lo borras. Hasta que le mandé, le dije, Isabel, hablamos hace un tiempo, sabes que tengo la idea de Lucibel, año 2001, disco Viajar. Y Hola, ¿qué está llamando don Gonzalo Martínez? Sí. Pongámoslo al aire. Sí, pongámoslo al aire. Déjame saludarlo. ¿Le contesto? ¿Qué tal con este mudo? Don Gonzalo Martínez, ¿cómo está? Hugo Riquelme por acá solamente para decirle que nos está interrumpiendo la entrevista. Te paso el pelado, te paso el pelado. Igual vamos a tener que editar toda esta parte. Dígame. No, pues nunca me lo trajiste. Ya, chao. Ya. El Mantela se jugó con el libro. ¿Cierto? No, si estaba todo maravilloso. Si estaba todo preparado. Tono sobre tono. De hecho, lo sabíamos antes del... Bueno, retomamos. Entonces yo le mandé al final el mensaje y le dije, mira, tengo este concepto. Lucibel, Viajar, una historia que me pasó el verano del 2001. Creo que fue así el mensaje. Y no me contestó. Y bueno, yo soy ansioso. Entonces estaba como que mientras estaba en la feria miraba cada rato el teléfono si no me ha llegado, no me ha llegado. Y en la tarde me llamó por teléfono y me dijo así como, a ver, se va a enojar porque lo voy a evitar. Y me dijo, vos sabés que las cosas pasan cuando pasan es por algo, me dice. Entonces me dice, mira, la banda Lucibel es una banda muy querida para mí, para mi familia. Y la verdad es que desde hace rato estábamos buscando la posibilidad de hacer algo con ellos, ¿cachai? Y tú apareciste con esta historia, entonces déjame conversarlo con mi socio, me dijo, déjame ver qué podemos, si cuaja. Y esto fue un poquito antes de Navidad. Entonces después pasó el tiempo y me escribe como... No sé si alcanzamos a cambiar de año, pero la cuestión es que quedamos de juntarnos en la primera semana de enero porque Isabel se iba de vacaciones y yo me tenía que ir a la Feria del Libro de Villa del Mar. Entonces nos juntamos, ahí conversamos más serio de qué se trataba el proyecto. Yo ya tenía más o menos armado en la cabeza cómo podía ser el libro, porque después de que le mandé el mensaje Isabel me dijo que podía ser, yo me senté a hacer la tarea, ¿cachai? Entonces me senté a ver ya, ¿y esto cómo podría funcionar? Y ahí me puse como a armar ideas ya, y a rescatar qué cosas podía contar, qué no podía contar, ¿cachai? De la historia. Y cuando conversamos ese día con Isabel, quedamos como que ya, pues démosle, ¿cachai? Démosle con el libro, va la idea, ¿cachai? Y yo dije, listo, ahora me toca escribirlo. Me fui a la Feria de Viña, terminó la Feria de Viña, pasaron otras cosas ahí con otras editoriales. Y cuando volví en febrero,
me senté el 1 de febrero a escribir el libro. Y fue una cuestión que como lo tenía tan armado y como la historia la había vivido, te juro que son 13 capítulos en el libro y fue un día un capítulo, día 2, capítulo 2, día 3, capítulo 3. Así salió, yo me levantaba, me duchaba, ordenaba el departamento y me sentaba a escribir. Y normalmente terminaba a las 1:30, 2, almorzaba, salía a dar una vuelta. Y mientras escribía con el disco sonando de fondo, todo. Entonces al final así llegué a La Piedra Redonda, porque ¿cachai? Fue como una sucesión de coincidencias que al final no pararon después de eso. O sea, siguieron, incluso cuando el libro ya salió de imprenta, siguieron las coincidencias y no sé si casualidades, pero son cuestiones que yo siento que han sido como súper entretenidas del libro porque ha fluido y ha fluido bien. ¿Cachai? La otra coincidencia notable fue que los chicos de la banda estuvieran acá justamente para la fecha de la presentación del libro. Sí. Vamos a decir que no hubo nexos ahí para que suene como que hubo una coincidencia. Pero también hay que tomar en cuenta de que ellos tienen una agenda media papal. Sí. O sea, la cuestión es como súper apretada. ahí, dos minutos para respirar. No, y teniendo en cuenta que el vocalista viaja a Chile a las fechas de los eventos, ¿cachai? No es que viva en Chile. ¿Cachai? Entonces, pero sabéis que incluso cuando cuando yo le propuse la idea a Isabel y cuando Isabel la aceptó, no nos acordábamos que teníamos el concierto, pues, sino de eso nos acordamos como en marzo, más o menos fue así como que, oye, en agosto tenemos el concierto de aniversario de la banda. El libro ya estaba escrito cuando se nos vino a la cabeza que teníamos esa fecha importante, ¿cachai? Entonces tampoco es que lo hayamos hecho pensando en... No, que lo estaba hecho mucho antes. Exacto, entonces, como te digo, han sido un montón de coincidencias. Y claro, efectivamente pasa que tuvimos la suerte, y también hay que decirlo, o sea, igual la Piedra Redonda fue como súper motivada con el libro y tuvimos la suerte de que la banda quiso involucrarse. ¿Cachai? Porque efectivamente tenemos ahora en la colección 5 libros publicados. Y ojalá pudiéramos tener más libros en donde las bandas quieran involucrarse en el proceso del libro, ¿cachai? No tomar control, obviamente, eso es control de cada uno de los autores, pero involucrarse, o sea, apoyar con la difusión, ¿cachai? Ser buena onda y todo el cuento, porque tal si él retuitea o repostea algo en Instagram, ¿cachai? En su cuenta oficial y ¡pum! El libro se mueve, pero solo. Entonces es como que ha sido bacán que la banda también haya querido ser parte de. Uno muestra que los grandes son normalmente bastante humildes y mucho más de lo que uno cree. Y los estirados somos los clase media. Claro. Por eso amarillamos tanto. Exacto. ¿Qué quedó fuera y no podías contar? No. Oye, un montón. Las escenas cortas. Claro. No, un montón de cosas que pasaron ese verano. Peleas. Pero fue un verano acontecido, ¿no? ¿O eran normalmente así tus veranos? Lo que pasa es que yo creo que también tiene que ver con que en la adolescencia todo es acontecido. Sí. Tú vas a un partido de curling y es entretenido, ¿cachai? Y pasan cosas. El curling es ese deporte que juegan los canadienses donde como que le sacan brillo al piso, ¿cachai? Para que se ponga una piedra. Este bueno que se llama así. Así se llama. Y es lo más fome que yo he visto. Exacto, pero en la adolescencia hasta eso es entretenido, ¿cachai? Porque todo es intenso, ¿cachai? Claro, sí debo decir que hay cosas que yo tuve que acomodar en la escala de tiempo para que calcen para poder armar bien la historia, ¿ya? Porque yo en Mejillones estuve 1 mes y medio, ¿cachai? Y Andrea estuvo 3 semanas más, ¿cachai? Entonces sí tuve que mover algunos hechos para decir esto va a pasar acá, ¿cachai? Esto se mete acá. Pero sí, los veranos en Mejillones eran acontecidos porque tú has vivido en pueblos chicos. Sí. ¿Ya? Y los pueblos chicos, tú cachai que tienen como su ritmo, su cadencia, pero cuando, no sé, el pueblo chico se va de viaje a las vacaciones, cambia todo eso. Y en Cerro Moreno era así, tú en Cerro Moreno tenías un ritmo de vida en donde veías a la gente, y después para el verano en donde todos estaban en otro plan, ¿cachai? En un plan de pasarlo bien, y en un plan en donde no los ibas a ver
tanto tiempo porque había gente que iba por un día, gente que iba por una semana, gente que iba por 3 días, todo se volvía más intenso, ¿cachai? Todo se volvía más entretenido y todo se volvía más, ¿cómo decirlo? Más desordenado, ¿cachai? O sea, ver milicos en la faceta civil es divertido, ¿cachai? Verlos de paisa, como les gusta decirse a ellos mismos. Es divertido ver a los milicos de paisa porque Son casi humanos. Son casi humanos, justamente. Les cambia mucho el semblante. Son curados, como parecen humanos. Quieren a sus familias, ¿cachai? Acarician al perro. Claro, le hacen cariño al hijo. Y son curados, como... Son curados, sí, son curados. Sí, mi papá igual es curado. Están de vacaciones. Están de vacaciones, ¿cachai? Y están en un centro vacacional que es solo para ellos, que tiene seguridad, ¿cachai? En donde nada les va a pasar, entonces la gente se desinhibe. Entonces sí pasan cosas cuando la gente se desinhibe, ¿cachai? Cuando ya no tienen el grado encima. Porque para los milicos esa cuestión es súper importante, sí. Los galones que tenía acá en el brazo, ¿cachai? Mientras más estrellas, más cerca del cielo. Exacto, y cuando esos galones no están en juego, ¿cachai? Las relaciones cambian. Entonces sí, ese verano fue un verano súper acontecido, pero obviamente acá está un poquito más compacto en el libro, más apretado. Sí, porque es que uno lo puede leer como casi como una novela, no lo puede leer, sino que también es muchas cosas, pero también una novela de iniciación. Sí. Y esa parte es muy de ti. ¿Muy de mí que mis novelas son de iniciación? No, muy de ti en el sentido de que de lo que yo te he leído, suena feo, pero no las he leído todas. No he leído todos los libros de Hugo. He leído como 3. Es el más íntimo. Sí, es el más íntimo de los que he publicado, no es el más íntimo que he escrito. Yo me acuerdo que es mucho más íntimo porque ahí están todos mis temores de padre. Pero también es el más distinto en tono. Yo siento que... Es que es más personal. Yo siento que, claro, está... y eso sí yo siento de que marca mucho la diferencia entre este libro y los otros que he escrito. Y sí, y tuve mucho miedo en qué contar y qué no contar en el libro. Pero preguntando, mira, a tu viejo sobre todo, ¿te puedo contar esto? ¿Sabéis qué? No les pedí permiso. Yo desde chico que estoy criado con el mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Ya? No pedí permiso, yo les dije voy a hacer esto nomás, les advertí, lo que salga de acá, ustedes no van a tener acceso a esto hasta que esté publicado. Pero sí le tuve más miedo porque es difícil también. A ver, para mí era súper importante que el libro tuviese esa sensación iniciática porque para mí era más importante, como no soy periodista, como no sé hacer biografías y como el libro tampoco es un libro que pueda ser como un análisis o una crónica de la banda, para mí era importante que tuviese más relación con la identificación que tiene el fan con la música. Y la única forma que encontré era con lo que a mí me pasaba, de hacerlo era mostrando lo que a mí me pasaba con la música, ¿cachai? Y que eso es algo que te había mencionado antes, gente que no le gusta la banda y que ha leído el libro me han dicho, ¿sabéis que este libro funciona a la raja? Incluso si yo en vez de Lucibel pongo a mi banda favorita y me funciona igual. Porque son las mismas cosas que me pasaban a mí, ¿cachai? Con la música, las mismas motivaciones, los mismos intereses, ¿cachai? La misma importancia que uno le da a las cosas. Y para mí era importante mantener ese tono, ¿cachai? Ese registro. Pero sí, hay cosas que me dio un poquito de miedo contar porque es difícil echar para atrás y mirarte. O sea, porque el protagonista de la novela soy yo, ¿cachai? O sea, el personaje protagonista soy yo. Son cosas que hice, son cosas que dije, y son cosas que el yo del presente no está muy de acuerdo con algunas de ellas, ¿cachai? Entonces es difícil mirar hacia atrás con los ojos del presente y decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner esto nomás porque en esa época se hacía así, ¿cachai? Y en eso sí tuve más miedo. En analizar y en redescubrir la forma en que yo me relacioné con el sexo opuesto, ¿cachai? Yo soy heterosexual, por eso hablo del sexo opuesto, ¿cachai?
la forma de relacionarte, darte cuenta cómo tratabas a la gente, ¿cachai? Darte cuenta cómo veías a las mujeres, darte cuenta cómo te relacionabas con ellas, ¿cachai? Lo que significaban o lo que no significaban para ti, qué tanto te permitías jugar con una persona, qué tanto no, ¿cachai? Qué tanto valor le dabas al trofeo, que hay un capítulo completo que es Entre el sol y dos ojos, que habla acerca de cómo estuve intentando convertir a una persona en un trofeo para enrostrársela a otra persona, ¿cachai? Y son cuestiones que hice, ¿cachai? Y que sí, hoy día yo las miro y digo, puta, son súper reprobables, ¿cachai? Pero es claro, igual era un adolescente de 16 años, ¿cachai? Más encima, hijo de milico, en provincia, ¿cachai? Y cuando estos temas no eran temas. Y cuando estos temas no había alguien que te dijera esto está mal. Eso me ¿Cachai? Porque era como... Porque siempre estuvo mal. Y era como, exacto, siempre estuvo mal, pero era culturalmente aceptado. Exacto. O socialmente aceptado. Entonces eso a mí me dio más miedo que otra cosa. Que lo que pudiese pensar mi papá, que lo pudiese pensar mi mamá. ¿Cachai? Porque yo estoy seguro que las cosas que aparecen en el libro mi mamá no tiene idea porque ella no estuvo en ese verano con nosotros. Ella iba solo los fines de semana. ¿Cachai? Entonces no sabía qué era lo que hacíamos nosotros el resto de la semana. Y me da lo mismo si se entera hoy día, ¿cachai? Es como que ya han pasado cuánto, o sea, han pasado 22 años. ¿Qué va a hacer? Es muy joven, pero 22 años no es tanto. No. Bueno, ahora esta otra semana me voy a Antofagasta y ahí voy a enterarme, sé que... Se volvió con un ojo morado. Claro, la chancla, se me está enterando con la chancla en la mano. La puntería de la chancla, nunca hay que dudar de la puntería de una mano con una chancla. ¿Alguna pregunta antes de que vamos cerrando? No. En algún comentario nuestro, bueno, yo quiero decir que aparte de que se puede leer, como dijimos, como una novela iniciática, se puede leer como una novela sobre un groupie, se puede leer como una alabanza a un disco en particular porque nos marcó por el motivo que fuere. Igual se puede leer como un libro cualquiera, es un libro muy entretenido, está muy bien llevada la historia, contada en primera persona, que es muy raro en Hugo. Sí. Sí. Pero te salió. Mi primera novela es en primera persona. Sí, eso creo que fue lo que me llamó la atención, como en la página de... ¿Cuánto estás escribiendo en primera persona? No. Sí, y para mí fue volver también a mi inicio en la escritura. Si mi primera novela, Saga de un hombre solitario, está en primera persona. 100% en primera persona. Pero te encontrar la valera. Exacto, o sea, hoy día ya no voy a hacer ese ejercicio, pero fue entretenidísimo escribirla. Debo decirlo que fue súper bacán reconectarme con ese tono, porque yo el género fantástico lo abordé después, cuando me di cuenta que funcionaba y que a la gente le gustaba, pero a mí lo que me gusta hacer es esto. ¿Cachai? A mí las historias que me gusta contar son estas, son en este estilo, en este tono, con esta... como con un narrador un poquito más peluzón, ¿cachai? Más pícaro. Más cercanía con todo es clase, aunque a algunos no les guste. Con la media baja, diría. Sí, es que es de donde vengo, ¿cachai? Sí, yo no puedo decir, ay, no, yo soy clase baja porque, puta, soy hijo de milico, ¿cachai? Y los hijos de milico no eran pobres, ¿cachai? O sea, en realidad tampoco es que les sobraran, pero no pasábamos hambre ni frío, ¿cachai? Entonces no podría como decir, no, es que yo soy del pueblo, cabrón. Pero es la clase con la que me identifico, con la que crecí, ¿cachai? Con la que me relacioné un tercio de mi vida, ¿cachai? Y con la que mejor lo pasé más encima. Y con este libro en particular me pasó que aprendí también a jugar un poquito con el narrador en primera persona. Es entretenidísimo ocuparlo para esconderle cosas al lector. Sí, porque no todo lo que sale aquí es, ni todo lo que sale aquí es, y lo que es no es tal cual tampoco. Justamente, es la interpretación del narrador. Hay literatura, no es una biografía de Lugo de 15 años. Y aparte de que hay mucha interpretación, o sea, las situaciones que están narradas de hecho están obviamente influenciadas por el punto de vista del narrador. Puede que las cosas ni siquiera fueran así, pero así las vi yo. Entonces me gustó mucho hacer ese ejercicio de jugar con este narrador, porque obviamente hoy día, con los años que han pasado, yo con las dos personas que componen el arco principal de la historia, que son Andrea y Viviana, que son dos personas reales, ¿cachai? Que tienen los nombres reales, que así se llaman, pero probablemente si ellas leen dicen, no, esta cuestión no, yo no estaba en esta volada,
pero da lo mismo, porque igual hay muchas cosas que yo sé, porque yo con mi Viviana me seguí viendo después del libro, después de lo que está narrado en el libro. Nosotros seguimos siendo amigos, por años, ¿cachai? En algún momento también conversamos de ciertos temas. Entonces fue entretenido esconder esas cosas y no mostrarlas todas porque era como que no, porque la historia que se está contando es esta, ¿cachai? No hay para qué arruinar una buena historia con la verdad, así, ¿cachai? Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con el juego que hubo con el narrador, y creo que también eso fue un acierto que tuvimos con Isabel en algún momento que lo conversamos. Básicamente porque de la banda actual, de los miembros actuales, el que estaba más entusiasmado me refiero yo, el que le daba más me gusta a las publicaciones, el que compartía más cosas, era el Cote Fonseca, ¿ya? Porque yo me enteré que la banda sabía, o sea, yo me di cuenta que la banda se había enterado que venía el libro el día en que me empezaron a seguir todos por Instagram al mismo tiempo. Ahí dije yo así como que, parece que se enteraron. Y desde ese día, el Cote Fonseca fue como el más activo en darle me gusta, en replicar cosas, ¿cachai? Con respecto a temas que yo posteaba acerca del libro. Y a mí lo que me daba lata era que el Cote Fonseca es el único que no aparece ni siquiera mencionado en la novela. Y tiene que ver con la época. El Cote Fonseca llegó a Lucibel el finales del 2005, 2006 más o menos. Y esta novela está ambientada en el 2001 con un disco que además es del 96, ¿cachai? 95, 96. Entonces, no había cómo meterlo. Porque claro, aparece obviamente claras alusiones a Claudio Valenzuela, porque en aquellos años para mí Claudio Valenzuela era una figura enorme, ¿cachai? Por sus letras, por su música, por la voz, ¿cachai? Por lo que significaba Claudio Valenzuela para Lucibel. Están también los miembros antiguos, Viglianzoni, está Muñoz, está, ¿cómo se llama el Cote? El apellido del Cote se me olvidó, del Cote, perdón, González. Que yo siempre le digo el Feña, el Francisco, creo. Francisco González, el baterista, que me encantaba cuando se ponía sus audífonos para tocar batería. Aparecen mencionados también en algunas partes, ¿cachai? Aparece Eduardo Cáceres mencionado, porque yo ya Eduardo Cáceres en aquello yo ya sabía que él era parte de la banda, simplemente no lo había visto tocar en vivo y tenía como mucha ansiedad por verlo tocar en vivo. O sea, no olvidar que el libro habla acerca de un posible concierto, de un concierto de Lucibel. Pero al Cote no había cómo mencionarlo, ¿cachai? Entonces en algún momento yo le pregunté a Isabel, creo que la llamé por teléfono, o ella me llamó y conversamos, que la única forma que se me ocurría para hacer partícipe al Cote en el libro era que la historia la esté contando un yo ya en el presente, recordando la adolescencia. Pero claro, conversamos un poco, que parece que el libro ya estaba escrito. Y había que reescribirlo si es que tomábamos esa decisión. Pero Isabel me decía que efectivamente, pues si lo hacíamos, perdíamos la frescura del personaje, del narrador. Estaría reescribiendo. Exacto. Ya no es la misma historia. Y ya no es el mismo tono, porque ya no es el adolescente el que está contando la historia. Ya no es el adolescente el que se está conectando con la música, ¿cachai? Es el viejo que se está acordando de sus años de gloria, ¿cachai? Entonces al final fue como que ya, pues sacrificamos esto nomás. Pero fue una lata, lo siento por él. Perdón, Cote. Bueno, aprovechando de que estás hablándole a la cámara, llega el momento en que a ti te encanta. Sí. El momento que todos los autores odian. Cuéntele a la gente cuál sería el motivo por el cual, como decíamos ese día, que me ibas a hacer una talla cuando yo te dijera esto. No, pero era con otro libro. Ah, ya. Era con otro libro. Para que no la hagas, digo yo. No, tranquilo. Si alguien viene a esta librería y ve los 63.000 ejemplares que hay ahí arriba, ¿por qué debería elegir este? Pero cuando usted venga a esta librería y pregunte por un libro que no tienen, esa era la talla, que no van a tener, esa era la talla. A ver, a todos nos gusta la música, de alguna u otra forma, y a todos nos ha marcado la música de alguna forma distinta, o a lo mejor no tan distinta. Entonces, la invitación es a leer Viajar Lucibel, no solamente porque te pueda llamar la atención la banda, no solamente porque puedas conocer el disco, sino que porque es una invitación a reencontrarte con ese adolescente que encontró un cassette, un disco, un vinilo, lo que sea que haya tomado en su momento y lo reprodujo en su equipo de alta fidelidad. Que se carga. Claro, y dijo, wow, esto parece que soy yo.
Es básicamente eso. El libro es una invitación a encontrarte con ese niño que descubre su conexión y su nexo con la música y que se da cuenta de que esta música le ayuda como a encontrar su identidad. Viajar Lucibel es eso. Porque Lucibel es una banda que es una banda iniciática en el rock chileno, así que eso, por eso tendría que comprarlo. Increíble. Lo que es la lectura, yo leí otra cosa. Entonces yo les voy a decir ahora que Viajar Lucibel es un libro muy, muy entretenido. Es muy interesante la forma en que está planteado este chico que podría ser tú, que podría ser yo, este chico que es de una clase media, de eso que le llamamos clase media y que ya no existe en Chile, pero que es esa clase que no está aproblemada mayormente, aunque sí pasa las zozobras que pasamos casi todos. Y este chico está en un momento en que está bullente. Y acapara y agarra todo lo que está en el ambiente. Y lo que agarra en el ambiente es un disco. En este caso, Viajar Lucibel, pero podría, como decía Hugo, ser cualquiera. Entonces, si a usted le gusta la música, si a usted es de lo que escucha, la próxima semana vamos a hablar de un libro sobre los sonidos y la literatura, que me hace mucho sentido con este. Por favor, Viajar Lucibel de Hugo Riquelme, en su librería favorita, y si no, acá con este humilde servidor en Quileo Forestal de Merced 76, y si estás en provincia, especialmente si eres de Mejillones, donde transcurre la historia, te encantaría, lo podemos hacer llegar allá a través de nuestro sitio espacioforestal.cl. Ya lo saben, Viajar Lucibel de Hugo Riquelme. Hugo, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo antes de mandarte a cambiar, ¿no? Antes de irte a hacer tu gira de Emoción al Norte, y allá lo van a encontrar, pero compren el libro acá. Gracias a... Un aplauso para vos.